Buen día. Vamos a hablar hoy de la teoría de los sentimientos morales. Voy a tratar de resumir las principales ideas de esta obra en el tiempo que tengo asignado. Para ubicarnos contextualmente, Adam Smith nació en 1723 en Kirkcaldy, pueblo comerciante escocés situado a 10 millas al norte de Edimburgo. Estudió en la Universidad de Glasgow, fue profesor de lógica y filosofía moral, recibió la influencia de filósofos y matemáticos y esta disciplina que abarcaría asuntos relacionados como la teología, la ética, la jurisprudencia y la economía política, está impregnando todas sus obras y clases que dio durante su vida. En 1759 escribe la teoría de los sentimientos morales. ¿Qué es lo que se analiza en esta obra? Los sentimientos y la racionalidad que conllevan ciertas actitudes humanas. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el contexto? Bueno, la intelectualidad inglesa de la inmediata posrevolución industrial, defendiendo sus argumentos sobre la reacción, es decir, en tanto actitud o comportamiento de la sociedad inmersa en esquemas políticos de estados relativamente recientes. La Inglaterra del siglo XVIII, en este caso, es una etapa que para los filósofos ha sido intermedia entre esa racionalidad ultranza, el siglo XVII, la glorificación de la diosa razón, y lo que va a ser después del siglo XIX, cientificismo, positivismo, etc. Aunque los comentaristas de esta obra aseguran que no fue rozado Adam Smith por el positivismo que vendría posterior a su obra. Hay una defensa de la moral social, en tanto es espontánea, en un sentido muy innovador para la época y va a provocar mucha discusión con sus contemporáneos. Es muy difícil también para nosotros, para nuestro tiempo, considerar innovador esta especie de interpretación, y nuestra cultura también, que muchas veces no comprende, no se queda con la importancia de los sentimientos en la conformación de las reglas que norman el comportamiento de una sociedad hacia el bien o hacia el mal. Su análisis puede presentarse como simple y casi primitivo en ciertas connotaciones personales, y será superado ampliamente por el análisis que Adam Smith hará de la realidad dieciochesca en La riqueza de las naciones, su obra posterior. Ahora, teniendo en cuenta que hay momentos en que las sociedades demandan un comportamiento ético y a la vez racional de parte de sus estados, es justamente el momento que vemos ahora de contraposición entre el Estado y los individuos, aún no suficientemente reunidos colectivamente, ni por supuesto masificados o despersonalizados como vendrán en movimientos políticos posteriores. Hay una discusión de filosofía política entre intelectuales sobre el concepto de verdad. ¿A qué verdad refieren? A aquellas ideas que pudieran ser probadas en la vida diaria. Nosotros hablaríamos hoy de la prueba empírica, de la empiria. Ellos hablaban, los racionalistas, de evidencia reconocida a su vez por consenso. Y ahí justamente creo que radica el valor de esta obra para nosotros hoy. Las demandas sociales que no se extinguen, sino que se profundizan, esta vez expresada en la mirada de Adam Smith en esta especie de teología de los sentimientos. Se trata de un verdadero desafío para la época mostrar esa evidencia a sus contemporáneos, a sus congéneres, contraponiéndose todo el tiempo a la posición principal que había sido hasta ese momento, la de Hobbes. Allí encontramos a Shaftesbury: el hombre no es egoísta ni tiene naturaleza bélica, al decir de Hobbes, sino que se inclina por la vida en sociedad, sostiene. Hutcheson dirá: hay un orden moral que luego será calificado de espontáneo, natural, etcétera, etcétera. Con respecto a algunas notas acerca del moralista, juicio de valor y sentimiento, ¿por qué esa persistente búsqueda de la verdad se acentúa durante el racionalismo del siglo XVIII para entrar en crisis con el apogeo del cientificismo producto de la segunda revolución industrial del siglo XIX? Kant avanzaría
por encima de la racionalización pura. Las críticas abundan entonces, se pasa al logicismo kantiano y de ahí a la crítica pura y a los moralistas ingleses. Este es el punto de partida de Adam Smith en esta obra. Con los moralistas ingleses aparecen los testigos de ese exceso de racionalidad en desmedro del humano que ofrecía una versión más descarnada de la humanidad. Ellos fueron los artífices de una consideración filosófica que destaca los sentimientos y la conducta de las personas. El iluminismo trae el humanismo orientado hacia lo político en Inglaterra y alejándose de la racionalidad antigua. Hobbes, por ejemplo, es una muestra de la interpretación de aquellas actitudes consideradas típicamente humanas, como por ejemplo el egoísmo. Solo por coacción externa puede ser conducida una persona a actos virtuosos, y usa la palabra conducir, que es una impronta de los siglos humanistas y racionalistas, y sobre todo después que comenzaron los estudios económicos y técnicos con la Revolución Industrial. En la tradición filosófica inglesa post-Hobbes no fueron aceptadas sus afirmaciones pesimistas. Y conectándose el enciclopedismo francés con los moralistas ingleses, parecía que un halo de libertad sin coacción y sin ser idealistas y supremas como las ideas de la Revolución Francesa comenzó a impregnar las teorías filosóficas. Coinciden entonces en el apogeo de la técnica y la industrialización, lo intelectual y lo espiritual, que parecían reducirse y quedar sometidos a ese impulso innato a que se liga el afán de poder y dominio. Es más, el nacimiento de esta técnica en su forma moderna y con el auxilio de una ciencia rigurosa pareció a los contemporáneos una maravilla tan grande que no es raro entonces que los filósofos fueran a la vez economistas y que diseñaran valores supremos como la idea de utilidad considerada como el motor de la humanidad. Lo increíble también es la forma en que anticipan lo psicológico en las conductas humanas. Es muy innovador, insisto, para la época. Y no solo se anticipan a Marx, siglo XIX, sino también a Keynes, por ejemplo, cuando el valor del dinero lo lleva a sostener todas sus teorías, incluso hablando cuál es el poder del dinero con el que cuentan las personas. Y este tipo de filosofía inglesa llega a su plenitud representativa con Adam Smith. En él parece lograrse entre el egoísmo natural del hombre y la convivencia y beneficios sociales. El concepto filosófico que aparece inmediatamente relacionado es el de ética. Aparecen en este tratado virtudes y cualidades como la prudencia, el dominio de sí mismo y el sentido estético de la vida. Para Smith, el poder juzgar es común entre los hombres, pero este buen sentido ya no es la razón, sino otra potencia menos geométrica del alma. Pascal habló de ese principio caracterológico que distingue l'esprit de géometrie y l'esprit de finesse. Smith sería un espíritu de fineza. Hacia el final de la teoría de los sentimientos morales nos dice: en vano se pretende determinar de un modo preciso lo que solo puede serlo por sentimiento. Y agrega: ¿cómo es posible, en efecto, encontrar reglas invariables que fijen el punto en el cual, en cada caso particular, el delicado sentimiento de la justicia ya no es más que un frívolo escrúpulo? Según Adam Smith, el poder juzgar aquello que es justo e injusto, que está bien o mal, digamos, no solo depende de la razón, sino de fundar con certeza sus juicios morales aprobatorios o desaprobatorios. El fundamento de esa certeza es la simpatía. ¿Cómo considerar la simpatía? Porque hay toda una interpretación sobre ese concepto que no es para nada liviano ni para nada superficial. Para Smith no es inmediata la simpatía, no es una reacción intuitiva, sino que lleva un tiempo. Las reglas morales surgen, sostiene, se forman inductivamente. Bien, estas ideas, algunas, poquísimas en el tiempo que tengo, están en la parte séptima, sección 3 de la obra y están fundadas en los capítulos 1, 2 y 3 de esta sección. Yo no tengo tiempo de desarrollar estos capítulos, justamente
por lo que decía recién el tiempo que tengo. El capítulo 1 es de los síntomas que derivan del principio aprobatorio del amor a sí mismo. Ahí está el egoísmo, esa reconcentración en lo propio y una individualidad a ultranza que, bueno, fue muy característico de las interpretaciones jovesianas. El capítulo 2 de los sistemas que hacen de la razón y el principio de aprobación, donde se sostiene nada es agradable o desagradable por sí mismo que no sea por el sentido, la sensación, subjetivando la acción humana. El placer y el dolor son los principales objetos del deseo y de la aversión, pero estos no se disciernen racionalmente, sino que se distinguen por medio de un sentido inmediato y una emoción. Cada línea tiene una profundidad impresionante. Por último, el capítulo 3 de aquellos sistemas que hacen del sentimiento el principio de aprobación, que bueno, ya ahí se desarrolla todas sus fundamentaciones, algunas poquitísimas yo he expresado en este caso. Este trabajo se inscribe en el estudio de la riqueza y la pobreza, que considera diferentes escuelas de pensamiento cómo se ocuparon justamente de la pobreza y de la riqueza y en qué términos lo estaba analizando. Bien, muchísimas gracias, Eo, por haberme invitado a esta jornada. Se me acabó el tiempo.